Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio Incan, transmitiendo desde el Instituto Nacional de Cancerología para todo el Instituto y México, uniendo a la familia incansable del país. Hola, ¿qué tal, familia incansable? Nuevamente siguiendo con este recorrido a través de todo el personal del Instituto Nacional de Cancerología. En esta ocasión nos toca hablar con una pieza fundamental, además del Departamento de Enfermería. La principal pieza que mueve al INCAN es obviamente el servicio de camillería, los amigos camilleros. Los cuates que andan para arriba y para abajo con los pacientes, moviéndolos, trasladando con una técnica especial. Ahorita nos va a hablar aquí del trabajo que tiene nuestro buen amigo sobre la capacitación de cómo se mueve un paciente con cáncer, cómo se mueve un paciente enfermo, cómo se traslada, dónde se lleva, qué cuidados tiene que tener, pero obviamente pues un servicio que mueve al instituto. Si el instituto no se mueve es porque ellos definitivamente no están presentes, y es algo que tenemos que agradecerles mucho. ¿Por qué? Porque ellos son la pieza importante de todos los pacientes que se complican en cualquier pasillo, en cualquier sala, en cualquier consultorio, de donde estén a hospital o donde estén a urgencias o donde estén a terapia intensiva. Si no es a la velocidad de ellos, obviamente que son los correcaminos de este grupo, pues obviamente, y son el representativo, realmente son más. Dejemos pues que se presenten a nuestros buenos amigos del servicio de camillería. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te presentas? Hola, yo soy Toño Patiño, estoy en el 7º piso con los de Hemato, pues llevo 12 años aquí en el instituto. Ok, buenos días a todas las personas que se conectan. Mi nombre es Juan Javier Alvarado Guerrero, tengo aquí en el Hospital de Cancerología ya 8 años. Estoy adscrito al 7º piso, al departamento que es de hematología. Muy buenos días, mi nombre es Francisco Javier Torres. Yo estoy en el piso de cirugía, en el 5º piso, y llevo 9 años. Hola, muy buenos días a todos. Yo me llamo Israel, estoy en 7º piso, pero yo soy de intendencia, de afanador. Excelente, excelente. El servicio de intendencia, bueno, al final de cuentas también gente que está muy involucrada dentro del departamento, dentro de todo el hospital, dentro de todas las oficinas, dentro de todos los consultorios. Pues obviamente un hospital limpio habla bien, un hospital que mantiene todo lo que es los desechos de los pacientes y todo lo que es la parte de ropería, más aparte la parte de la limpieza y de que las salas estén en orden. Pues obviamente un servicio bastante indispensable en el instituto, también al que tenemos que agradecer. Platiquemos entonces, ¿cómo es el trabajo de ustedes? ¿Cómo es su rutina del día a día? ¿A qué horas llegan? Bueno, llegamos la hora de checar es antes de las 7 para que cuando lleguemos nos preparemos, veamos qué funciones vamos a tener, cuáles son los pacientes que tenemos un poquito más delicados para que en eso nos enfoquemos. Y ya después de que vemos qué paciente es el que está más delicado, tenemos un pizarrón donde nos indican todos los estudios que vamos a tener en el día. Ya vemos los pacientes que están aislados, vemos los pacientes que bajan en silla y vemos los pacientes que bajan en camilla. Preguntamos si algún paciente tiene algún estudio, un PET o un MUGA, y nos vamos acomodando conforme los horarios de conforme nos los van pidiendo. Okay. Ya en base a eso, como dice el compañero Antonio, nosotros nos vamos haciendo nuestro espacio para que podamos pasar a todos los pacientes, a todos los estudios, bajarlos a las radiografías, a las tomografías, a las resonancias magnéticas. También apoyamos para pasar a todos los pacientes a los baños. Tenemos el baño asistido, que es en camilla, los baños en silla, apoyar a las compañeras enfermeras en cambios de cama y alguna situación que se presente en ese momento, ¿no? Entonces prácticamente estamos al 100 en el piso para darles un buen cuidado a los pacientes y bajarlos a todos sus estudios. Ya. Eso, ¿Con eso es suficiente? es suficiente. Pues ya dijeron todo. Ya, Todos mis compañeros, pues, todo lo que se hace. ¿Cómo crees? Sí, Tienes un montonal de chamba. O sea, mira, paciente en paro, terapia intensiva, moverlo, intubarlo. Una vez que terminamos de reanimarlo, el cambio, el dejarlo bonito y todo eso es con ustedes. Cambiarlos de cama, darles posición, pasarlos al reposet. Y el baño, y no se diga, porque las urgencias de ustedes son en urgencias como tal y en la consulta externa. Se me complica a mí alguien en la consulta, ¿a quién llamo? A ustedes.
Y obviamente vienen joder con las camillitas o con la silla de ruedas y hacen magia, amigo, porque realmente, o sea, hay elevadores. El hospital originalmente era muy pequeño, ha cambiado, ha evolucionado, entonces nos quedamos con los elevadores viejitos que todavía funcionan, pero que son microscópicos, entonces ahí hacen magia ustedes, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo metes a un paciente con las nuevas camillas? Porque hoy tenemos las nuevas camillas, pero antes, ¿se acuerdan de las camillas? Como Eran antes? rígidas. Rígidas, entonces ahí Nueva andaban posición. haciendo magia, o sea, realmente tienen un trabajo, o sea, uno como médico se los tiene que reconocer, uno está ahí tratando con el paciente, reanimando, cambiando, operando, pero pues quien los mueve son ustedes, ¿sí? Si ustedes no traen el paciente, pues el quirúrgico puede estar ahí, ¿no? Hasta que no lo muevan. Y obviamente, pues todo lo malo y grave que sucede en el hospital, malo me refiero a complicaciones inherentes, porque hay pacientes en sala de espera que se pueden complicar. Hay pacientes que desafortunadamente, por ejemplo, en mi consulta, pues la camilla no sube. Entonces el paciente está en pasillo. En el edificio donde estamos, es un edificio pues que es viejito y que obviamente pues con las nuevas modalidades de camillas se puede generar cambios, pero por ejemplo los niños de mieloma ni me los muevas porque se pueden romper. Entonces tienen que hacer ustedes magia ahí porque obviamente son pacientes que pueden fracturarse. O igual los pacientes que llegan de urgencia en los fines de semana para bajarlos de los carros. Ah, claro, También es claro, eso es. Sí, yo creo que fundamental. más que nada, por ejemplo, cada servicio es diferente, ¿no? Porque tenemos Sí. en el quinto piso el compañero Que es de Francisco que cirugía. está ahí es de cirugía, Sí, ¿no? sí, Cuando sí. van a entrar a cirugía y por cirugía, ¿no? Entonces, diferente la movilización de los pacientes que salen de cirugía y que están en ese piso, a los cuidados que les damos nosotros que estamos en el séptimo piso. Como comentabas, el paciente de mieloma es un paciente que se tiene que mover con todas las medidas de precaución para que no podamos lastimar más al paciente, Claro. ¿no? Tanto paciente como de mieloma como pacientes aislados. Entonces, yo creo que cada servicio, cada piso tiene su diferente forma de trabajar, ¿no? Sí. ¿Y ustedes en intendencia a qué horas entran? ¿Cómo le Yo hacen? ¿Qué hacen? normalmente mi hora de entrada es igual a las 7. Llego antes de las 7 para que es pues, checar mis áreas, ¿no? Sí. De mis cuartos que me tocan. Y pues si hay algún pendiente que dejó, en este caso el compañero de la noche, pues yo hacerlo, ¿no? En las mañanas paso, les hago su limpieza, tanto como limpiar mesas, limpiar sus lavabos, jalar la basura, trapear, limpiar regaderas. En este caso, si los compañeros los pasan a baños asistidos a la regadera, volver a secar sus baños y constantemente estar al pendiente de todo lo que es pues, la limpieza para sus cuartos, para que estén bien ellos. Obviamente ustedes reciben capacitación, tiene que ser capacitado. De todos los que estamos en el instituto, Así son es. los más vulnerables ustedes. Están en mucho contacto con secreciones, con pacientes de todo tipo. Y obviamente tienen que tener desde una, cómo cuidar al paciente, cómo verlo. Para la otra, cómo se cuidan ustedes, cómo lo hacen, cómo es su capacitación. Pues mira, nosotros cuando, por ejemplo, en el séptimo piso, cuando hay una clave, ¿Sí? inmediatamente llega todo el Perdón equipo. que clave es cuando el paciente se complicó y requiere atención inmediata. Puede fallecer si no actuamos a tiempo. Ok, entonces, cuando nos avisan que hay clave, acudimos. En ese momento, nosotros como camilleros damos la posición al paciente, sea mieloma, sea de cirugía, sea del oncológico, le damos la posición para que puedan intubar. Entonces, ya cuando le damos la posición, nos quedamos ahí para cualquier, si hay que dar RCP, si hay que apoyar a los médicos, los apoyamos. Cuando se acaba de hacer eso, esperamos, nos dan la indicación de que se estabilice el paciente. Cuando se estabilice el paciente, entonces hacemos un cambio de cama completo para dejarlo limpio, para dejarlo bien. Es cuando entra el compañero Israel, que es el que, como es un relajo, dejamos todo tirado y él es el que empieza A limpiar el área a más que limpiar el nada. área. Sí. Las situaciones de clave de familia incansable es como cuando uno llega queriendo buscar algo en su cuarto y no lo hay y empieza un sacadero de cosas. Cuando uno lo haya, lo encuentra, pues se va uno. Es decir, cuando nuestro paciente se recupera, en la mayor parte de los casos, pues obviamente ya está, quien los deja bonitos, limpiecitos, y el cuarto limpio y arreglar todo el relajo que los médicos hicimos. Es aquí la gente del compañero Israel, que son el servicio de intendencia. Y un gusto de hacer todo eso, la verdad. Entonces, realmente es algo y de mucho riesgo, Israel, de mucho riesgo, porque hay agujas, Así es. hay navajas, hay sangre, hay secreciones biliares, vómitos, sondas usadas. Sí, tienen que tener muchísimo cuidado con todo ello y es algo que
Obviamente ustedes están pues siempre a la vanguardia de todo lo que tiene que ser con ese tipo de cosas. ¿Cómo separar la basura? ¿Cómo separar los desechos tóxicos, los desechos biológicos, sangre? Manejo especial. Todo un manejo. O sea, realmente esto es mucha preparación por parte de ustedes. Y la otra, muchos de ustedes también tienen preparación para RCP, ¿no? Para cursos de reanimación. Y me ha tocado ver 3 casos en todo lo que yo llevo en el INCAS. Estoy aquí desde el 2005, en pasillo, lo que llega a los médicos, ustedes haciendo la reanimación del paciente. Y la técnica para meterlo en la tabla, en la camilla, específicamente la camilla rígida. ¿Cómo lo aprendieron? ¿Dónde lo ven? ¿Cómo es eso? Ajá. Prácticamente nosotros la mayoría de los compañeros tomamos cursos externos, ¿no? Que dan otros hospitales o que nos vamos enterando poco a poco. Entonces todo eso lo vamos enriqueciendo para que le podamos dar al paciente una mejor calidad a la hora de moverlo, ¿no? La mayoría de nosotros pues tenemos el conocimiento de cómo podemos hacer todas esas movilizaciones y prácticamente es una responsabilidad muy fuerte hacer todo eso porque pues uno tiene que saber mover al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente, un ejemplo, llega en una urgencia y hay que bajarlo de su vehículo. Lo primero es evaluar al paciente para poder saber qué parte es la que está afectada en ese momento, porque hay pacientes que vienen lesionados de alguna pierna, ¿no? Tienen fractura en la pierna, les duele la columna, el cuello. Entonces todo eso hay que saber cómo lo vas a movilizar. Entonces prácticamente con los cursos que hemos tomado y lo que se va aprendiendo aquí entre nosotros, pues eso nos ha ayudado mucho para poder bajar al paciente y poderlo ingresar y darle la mejor atención, ¿no? Porque, o sea, si se pierden segundos, pues muchas veces se puede perder la vida del paciente, ¿no? Entonces prácticamente es eso. Hemos tomado cursos en otros hospitales y lo que vamos aprendiendo aquí conforme a todos los compañeros, ¿no? Toño, tú alguna vez me dijiste de un curso que tú querías impartir. ¿En qué momento ustedes tienen todo? Tienen médicos y yo creo que ninguno de nosotros para dar temas con ustedes los negaríamos, pero tienen la cantidad de pacientes y tienen toda la experiencia. Es decir, ustedes ya deberían de estar dando los cursos porque tienen algo que los demás hospitales no tienen, pacientes con cáncer. Hace como 3 años, antes de la pandemia, dimos un curso. Nos apoyó mucho en enfermería, en el departamento de enfermería, 2 licenciados, nos apoyaron mucha gente. Entonces dimos ese curso todo el día sábado. Sí. Entonces nosotros queríamos volver a retomar ese curso por la nueva gente que está llegando. Sí. Porque hay movilizaciones que se tienen que hacer. Por ejemplo, yo que muevo los de mieloma múltiple. Claro. Esos de mieloma es un dolor muy intenso del paciente. Permíteme hacerte un paréntesis. Conoces más de mieloma que muchos médicos no oncólogos. Es decir, tú no eres médico, pero te sabes el paciente de mieloma así. Sí. Así, y les podías dar clases a algunos médicos, sin faltar el respeto, obviamente, a los compañeros médicos, pero es por la idiosincrasia del hospital. Ves más volumen de pacientes con mieloma que cualquier otro hospital, por lo tanto, el paciente con mieloma, y me imagino que el de metástasis óseas, no se mueven como cualquier otro paciente en cualquier otro hospital, requieren sus medidas. Pero si tú no le dices, amigo, tiene mieloma, lo mueves de otra manera y lo rompes. Y eso es algo que ustedes tienen que transmitir como experiencia para todos los demás compañeros camilleros que nos van a ver de todos los hospitales. Sí, somos punta de lanza y ustedes como tal no deben de quedarse atrás, tienen que hacerlo. Sí, cuando dimos ese curso en el pasado, yo me enfoqué en cómo mover un paciente con mieloma en bloque, en cómo moverlo para no lastimarlo. Hicimos varias pruebas con cajas de cartón, con bolsas de plástico. ¿Para qué? Para que cuando nosotros deslicemos, el paciente no se mueva absolutamente nada. Entonces, hay veces que nosotros, para mover un paciente con mieloma, tenemos a veces que hasta así acostarnos, movilizarlo bien con las manos, el cuerpo, para poderlo mover completamente. Porque es algo que en ese momento que tú estás participando en hacer, o que nos hacen partícipe de su enfermedad, nos hacen parte de su familia. Nos dan esa confianza que nosotros no debemos de defraudar y debemos de hacerlo con mucho cuidado. Entonces los cursos van enfocados siempre a un paciente con cáncer. Una vez nos dieron una explicación los del quinto, también para mover los de cirugía, en cómo moverlos, porque hay veces que salen un poquito delicados también, o los dan de alta, tenemos que subirlos al carro. O sea, el curso ese, el que dimos, era sacarlos del carro y meterlos al carro. Sí. Entonces,
Ahí nosotros, lo que nosotros utilizamos yo lo que utilizo mucho para melanoma también es la sábana. O sea, son muchas situaciones que en ese momento uno tiene que improvisar. Ahora, ustedes son los reyes de la improvisación, ¿no? O sea, en serio los he visto. Es tanto los pacientes que tenemos que muchas veces se están utilizando todas sus herramientas en otros lados y tienen que trabajar. Entonces, arman sus sillas, arman su camilla o improvisan su camilla o improvisan todos los aparatos que en otros países, yo diría, pues son carísimos, ustedes aquí los hacen, literalmente los fabrican ustedes, se los inventan. Y eso es bueno para el paciente y ese es un plus que nosotros tenemos aquí. Pero bueno, eso es algo importante. Quisiera algo preguntarles y sirva este programa que vamos a difundir como un reconocimiento a su chamba, a su gran labor, a todo lo que ustedes hicieron, han hecho y están haciendo, pero sobre todo durante la época de COVID. De veras que se la rifaron. Camilleros e intendentes. Y pues en la tele, todos, que los médicos, que los héroes, que las enfermeras, pero nadie habló de ustedes. Y la verdad, si nosotros estábamos ciertas horas, no todas, si las enfermeras estaban más tiempo, pues ustedes estuvieron el mismo tiempo que las enfermeras, pero con el mayor riesgo, porque tenían que manejar al paciente, subirlo, bajarlo, moverlo. ¿Se acuerdan de las cápsulas que inventaron, esas que estaban encapsuladas el paciente muy al inicio, que después vimos que no servían para nada y que era más el relajo que hacíamos para cambiar a un paciente que lo que realmente utilizaba esa cápsula? Y al final de cuentas ustedes vieron que era mejor movilizarlo de otra forma. Y lo otro, pues lo que ustedes manejaron con la ropa, las sábanas, todos los desechos de un paciente con COVID. Obviamente algo digno de aplaudirse. Otra vez, Ramón, vale ahí un puntito que les pongas, porque vale la pena hacerles el esfuerzo, el trabajo que ustedes hicieron. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes en esa etapa? Pues yo creo que el camillero está en primera línea, ¿no? Sí. Porque el camillero recibe al paciente y cuando se va el paciente, igual lo saca el camillero, ¿no? Y pues en COVID hay muchos que no querían entrar. Les daba miedo. Les daba miedo. Todos tuvimos miedo. O sea, sí, con Jesús en la boca iba a decir otra cosa, pero sí. Que Dios me acompañe. Dios me- Sin nada. Pues sí era un relajo con los pacientes de COVID, que pronarlos. Pero aprende El mucho. manejo más importante del paciente por COVID, cuando no teníamos nada, cuando no sabíamos qué lo que iba a tratar, cuando no sabíamos qué medicinas funcionaban, lo que sí sabíamos era que la pronación, o sea, voltearlos boca abajo, era lo que les ayudaba. Y ahí ustedes estuvieron todo el tiempo, los que quisieron y los que se animaron. Cabe señalar, llega una enfermedad, yo les cuento mi experiencia brevemente. Estaba con un buen amigo que falleció por COVID durante la reunión de nosotros, cuando es que viene el COVID, que es en China, que está feo y que a lo mejor va a caer para acá, que ya viene para América, que ya llegó a Estados Unidos. Entonces empezamos las reuniones en febrero del 2020. Estaba yo con un médico que falleció por COVID a un lado. Los primeros que están a morir son los gorditos. Entonces él y yo nos volteamos a ver y nos dijimos, amigo, pues un volado, ¿no? Nos echamos un volado para ver quién se va a ir. Lamentablemente yo no gané el volado, pero Aquí yo estás. estoy aquí y él Aquí no. estás. Y él no, y él lo viví porque lo viví en la parte prono. Y aparte ya cuando llegaba, pues salían muchas cosas, que esto es bueno, y todo fue cambiando cada día la información era diferente, y lo que ayer era bueno para el COVID, ya mañana no. Es decir, fue abismal lo que empezamos a ver. Lo veíamos muy lejos y cuando llegó aquí, que ya venía con el antecedente en la televisión de cómo están los muertos en China, estaba en el momento que los viejitos de un pueblo arrasaron en Italia, que estaban muertísimos todos en sus casas, y empiezas a entender que te puedes morir. En aquel momento, mi buen amigo médico, a quien saludo al cielo, y yo no lo entendíamos así, hasta lo vimos con ese poquito morbito de miedo, de risa y morbo para disfrazar el miedo, porque sí era miedo. Y cuando llegó, que empezaron a caer nuestros primeros compañeros, porque los primeros que se murieron no fueron nuestros pacientes, fueron nuestros mismos compañeros. Y empiezas a entender que ya la cosa va en serio y que hoy entras y a lo mejor en la noche no sales, ¿ves? Y que hoy llegas a trabajar y a lo mejor ya mañana regresas tú asintomático al hospital
y a lo mucho sí teníamos nosotros la gran ventaja que como no era un hospital COVID 100%, pues teníamos a lo mejor la esperanza de tener un lugar, pero ni eso era seguro. Porque Ni eso era seguro. sí había bastantes pacientes. Había muchos pacientes y obviamente mucha gente que quería entrar aquí para que sea atendida. Y pues fue algo, como decíamos, para ya no volver a repetir y que Dios nos acompañe realmente cuando algo más sucede. Creo que estamos más preparados, más despiertos, más capacitados y eso nos dejó una enseñanza. Lo que yo quería comentarles es eso. Ustedes, los médicos dirán o nos sabremos presumir que fuimos la primera línea y la primera línea fueron ustedes. Ustedes y la gente de intendencia. Detrás de ustedes, pues las enfermeras y los médicos. Que éramos un grupo multidisciplinario, pero si hablamos de tiempo, de exposición y de exposición. Si a los médicos, no sé si ustedes recuerdan, ¿no? Que también hubo un tabú donde se mueren más médicos y la contaminación es mayor durante el cambio de traje, durante la vestimenta para entrar al área COVID. Cuando te desvistes saliendo del área COVID es donde más nos contagiaron los médicos. Y nosotros pues estamos así, la palabra es más fea, ¿no? Pero estamos así. Pero cuando una vez nos sentamos junto con la doctora Zapata y yo nos dijimos amigo, la doctora Zapata dice amigo, y los camilleros y los de intendencia, sí son los que recogen todas las garras de todos los que dejamos ahí. Nosotros nos andamos preocupando, la palabra que dijo Nidia Zapata, sin fatal, nosotros como nenas, preocupándonos cómo nos desvestíamos del traje COVID, cuando ustedes están, el traje de los 40 que entrábamos, de los 40 que salíamos todos los días durante toda la pandemia. Y obviamente, pues digno, vuelvo a decirlo, de reconocérseles y aplaudírseles. La verdad, muchas gracias por todo el trabajo que hicieron y muchas gracias por habérsela rifado, porque en serio se la rifaron. Sí, cuando empezó lo del COVID teníamos que ver cómo nos vestíamos, cómo nos desvestíamos, quién entraba en una, quién entraba en la otra, porque entrábamos dos veces a pronar o a despronar, y nos decían, bueno, ¿no tienes miedo? Alguien lo tiene que hacer, alguien hace el trabajo sucio. Entonces nosotros lo hacíamos, y pues sí era complicado, era muy complicado porque en ese momento a lo mejor por la misma adrenalina no pensabas en nada más en lo que ibas a hacer, pero ya cuando ibas en el transporte, pensabas en tu familia. Sí. Que es lo más, yo creo que para todos es lo más importante, de que cuando sales de una situación así, vas pensando, oye, si me llega a pasar algo en mi familia, ¿qué va a pasar con mi familia? Claro, claro. Entonces, porque nosotros, yo creo que a muchos nos mueve nuestra familia, a todos nos mueve nuestra familia. Entonces, si no hacemos una cosa bien, podríamos, no sé, caer y ya nos poníamos, nos levantábamos. No sé si a ustedes les pasó también, tenían que estar chambeando aquí y tenían un familiar guardado por COVID. No sé si lo sabían. Entonces también ya uno está con el, aparte que está uno con el Jesús en la boca, no está esperando a quien nos llaman para decir que ya la cosa no fue muy bien. Entonces, y eso pues sí, fue un primer año para mí, ya el segundo, el tercer año ya le agarras la confianza al COVID, ¿no? Pero un primer año para olvidar, la verdad, con mucho miedo todos los días. En lo personal, nosotros, yo como médico, pues obviamente, cada ratito con tos y viene, no, está intoxicado, ya todo el cloro que ponía en mi cuarto. O sea, era catastrófico eso, o sea, fue una psicosis tan mala que bueno, Dios guarde que la volvamos a repetir. Chicos, pues les agradezco mucho su tiempo y su trabajo y están invitados nuevamente. Ojalá organicen un curso que lo podamos transmitir aquí o dar difusión para que los camilleros, es decir, hace todo el mundo su chamba, pero no es lo mismo mover un paciente oncológico, no es lo mismo un paciente posoperado. Y obviamente pues sirva un reconocimiento para ustedes. Israel, para ti, todo tu equipo de trabajo, pues muchísimas gracias por rifársela también con nosotros y mantener de este hospital un hospital limpio, bonito y seguro. Muchas gracias, amigos. Gracias. Soy el doctor Ramiro Espinosa con todos nuestros amigos de camillería y nuestros amigos de intendencia. Estamos transmitiendo desde el Instituto Nacional de Cancerología para todo el instituto y México, uniendo a la familia incansable del país. Nos vemos a la próxima. Denle like, suscríbanse, difundan. Gracias. Esto fue Radio Incan. No te pierdas el próximo episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Hablemos del Incan en Radio Incan.
Instituto Nacional de Cancerología.